Pedro estaba tan seguro de sí mismo que aseguró que jamás abandonaría a Jesús. Estaba dispuesto a ir a la cárcel e incluso a morir por él. Sin embargo, pocas horas después afirmó 3 veces que ni siquiera lo conocía. ¿Qué ocurrió entre esa promesa y aquella negación? Bienvenido a Sabiduría para el Corazón, la exposición bíblica del pastor Stephen Davey, adaptado al español por Daniel Cuquín. Hoy continuamos nuestro estudio del Evangelio de Lucas en la serie A la sombra de la cruz. Al observar la noche más oscura en la vida de Pedro, descubriremos importantes lecciones sobre la presión, la tentación y la gracia de Cristo para quienes fracasan. Acompáñanos en esta lección titulada La noche que Pedro negó al Señor. Cuando el apóstol Pedro llegó a su vejez, escribió una carta para unos creyentes que enfrentaban una presión constante para distanciarse de Jesucristo. Seguir a Jesús les había cambiado la vida por completo. Habían perdido propiedades, hogares, empleos, amistades. La oposición los había obligado a dispersarse por distintas regiones del imperio, viviendo ahora en lugares como Galacia, Bitinia y Asia. Y la presión no disminuía. Es más, con el paso del tiempo solo seguía aumentando. Y para animarlos, Pedro les escribió en su primera carta: «El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño». 1 Pedro 3:10. Y unos versículos más adelante añade: «Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros». ¿Qué haces cuando tu supervisor está decidiendo a quién promover dentro de la empresa y tú eres uno de los candidatos, pero acabas de enterarte de que al jefe no le agradan los empleados que sostienen convicciones conservadoras sobre temas sociales? De repente pareciera que tienes que elegir entre una promoción o poner a un lado tus convicciones. Personalmente creo que Pedro escribe esas palabras recordando aquella noche, cuando él cedió ante la presión, esa noche cuando él dijo una mentira tras otra y terminó negando al Señor. ¿Alguna vez has pensado que uno de los episodios más conocidos de la vida del apóstol no es su sermón en el día de Pentecostés? De hecho, me pregunto cuántos de nosotros podríamos aún resumir los puntos principales de aquel sermón. Y sin embargo, casi todos conocemos el relato de la noche en que él negó al Señor Jesucristo en el patio del sumo sacerdote. Y el Señor decidió registrar ese episodio en los 4 evangelios para que nadie lo pasara por alto, porque necesitamos esa lección. Así que regresemos ahora a aquella noche. Jesús acaba de ser arrestado en el huerto de Getsemaní. Judas ya lo ha entregado con un beso. Los discípulos han salido huyendo en distintas direcciones, y mientras los líderes religiosos llevan a Jesús para interrogarlo, Pedro decide seguirlos a cierta distancia. Lucas escribe en el versículo 54, «Y prendiendo a Jesús le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos». La casa del sumo sacerdote era algo más parecido a un pequeño palacio. Estaba rodeado por muros y portones de acceso. Algunos de los siervos de la casa vigilaban las entradas. Y además Juan capítulo 18 nos dice que el apóstol Juan también había llegado hasta allí. Juan añade algunos detalles importantes en su relato y dice que seguía a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Sabemos que ese discípulo era el apóstol Juan. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba afuera de la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Juan 18 del 15 al 16.
Así que Juan logra darle acceso a Pedro a la residencia del sumo sacerdote. Para nuestro estudio de hoy vamos a dividir lo que ocurre a continuación en 4 escenas. La primera escena podría titularse Una conversación junto al fuego. Lucas escribe en el versículo 55, y habiendo ellos encendido un fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Sabemos que Juan siguió avanzando hacia el interior, donde los líderes religiosos estaban interrogando a Jesús. Pedro, en cambio, se acercó a este fuego que habían encendido en el patio. Ya era cerca de la medianoche y el aire estaba frío, y Pedro simplemente intenta pasar desapercibido aquí. Quiere mezclarse entre la gente y no llamar mucho la atención. Pero eso no parece resultarle muy bien, porque en el versículo 56 leemos: Y una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: También éste estaba con él. Según el Evangelio de Juan, se trata de la misma joven que vigilaba la puerta. Y es que, desde que le permitió la entrada a Pedro, algo le parecía sospechoso. Ahora se ha acercado al fuego y no deja de mirarlo. De hecho, el texto griego da a entender que lo examinaba detenidamente, mientras las llamas iluminaban intermitentemente su rostro. Y finalmente está convencida. Ha unido las piezas del rompecabezas. Pedro conoce a Juan, Juan pidió que dejaran entrar a Pedro. Juan es un seguidor de Jesús, así que Pedro también debe ser uno de sus seguidores. Ahora bien, es importante entender una cosa aquí, y es que la vida de Pedro no corre peligro en este momento. Todos saben que Juan es un seguidor de Jesús y aún así se encuentra adentro de la residencia del sumo sacerdote. Nadie intenta arrestarlo. Y de hecho, después de que se lleven a Jesús, tampoco buscan a Juan ni a Pedro. Los líderes religiosos solo están interesados en Jesús. Entonces, esta criada no está señalando a Pedro para que lo arresten. Más bien, se está burlando de él por su relación con Jesús. Y sus palabras parecen estar cargadas de ironía. Podemos ver más claramente el tono de sus palabras en el relato de Mateo, porque allí ella le dice a Pedro: «Tú también estabas con Jesús, el Galileo». Mateo 26:69. Observa que ella no dice Jesús el Maestro, o Jesús el Sanador, o Jesús el que hacía milagros. No, ella dice Jesús el Galileo. Ahora bien, en aquellos días llamar a alguien Galileo no buscaba simplemente mencionar de dónde venía la persona. Muchas veces era una forma despectiva de referirse a una persona. Era una manera de insinuar que alguien era ignorante, que era poco refinado, que era un pobre campusano. Y es que los habitantes de Jerusalén y de la región de Judea solían mirar con un aire de soberbia a la gente del norte. Los galileos tenían fama de ser menos educados, menos sofisticados, más rústicos que los habitantes de las ciudades del sur. Y además hablaban con un acento diferente. Los historiadores señalan que les costaba pronunciar ciertos sonidos característicos del dialecto de Jerusalén, por lo que su manera de hablar ya los identificaba rápidamente. Así que esta joven no está haciendo una observación neutral, se está burlando de Pedro, y prácticamente le está diciendo: ¿no eres tú uno de esos seguidores de ese Galileo, de ese hombre ignorante del norte? Tú eres uno de ellos, ¿verdad? Y en el versículo 57 leemos: «Mas él lo negó, diciendo: Mujer, no lo conozco». En este punto Marcos añade un detalle muy interesante y escribe: «Mas él negó diciendo: No lo conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo». Marcos 14:68. Ahora bien, los otros evangelios solamente mencionan el canto del gallo después de la tercera negación de Pedro. De hecho, cuando comparamos los relatos, encontramos que Jesús le había dicho a Pedro en Mateo: «Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces». Mateo 26:34. En Lucas,
El gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Lucas 22:34. En Juan dice, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Juan 13:38. Pero Marcos registra las palabras de Jesús de la siguiente manera: antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Marcos 14:30. Ahora, ¿cómo podemos entender esto? Existen varias explicaciones y una tiene que ver con una expresión que usaban los romanos. Para ellos, el canto del gallo no siempre se refería a un gallo literal. También era el nombre que recibía el toque de trompeta, que anunciaba el cambio de guardia. De hecho, los romanos tenían un término oficial en latín para ese toque, y era gallicinium, que literalmente significa canto del gallo. Esa señal marcaba el final de la tercera vigilia de la noche, alrededor de las 3 de la mañana. Los romanos dividían la noche en 4 vigilias. La primera de 6 a 9 de la noche, la segunda de 9 a medianoche, la tercera de medianoche a las 3 de la mañana y la cuarta de 3 a 6 de la mañana. Y a esa última vigilia la llamaban la mañana. De hecho, Marcos alude a estas divisiones en el capítulo 13, cuando Jesús les dice a sus discípulos, «Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana». Marcos 13:35. Por eso algunos estudiosos creen que la primera negación de Pedro ocurrió cuando sonó aquella trompeta que marcaba el final de la tercera vigilia, a eso de las 3 de la mañana. Y creo que esa es una posibilidad interesante, pero hay un detalle que me hace pensar que esa no es toda la explicación, y es que Marcos registra que el gallo cantó no solamente después de la primera negación de Pedro, sino también después de la tercera. Y menciono todo esto porque tarde o temprano alguien va a señalar este pasaje como una supuesta contradicción entre los evangelios. Así que Marcos no está contradiciendo a los demás evangelistas, simplemente añade un detalle que completa el relato. Hubo un segundo canto del gallo, y los demás solamente se concentran en el último. Y eso resulta particularmente interesante cuando recordamos quién era Marcos. Marcos fue discípulo de Pedro, y gran parte de la información que incluyó en su evangelio provino del propio testimonio del apóstol. De hecho, al final de su primera carta, Pedro se refiere a Marcos como mi hijo, de una manera muy similar a cómo Pablo llamaba hijo a Timoteo. Podríamos aún decir que Marcos actuó como el secretario personal de Pedro, anotando y preservando gran parte de su testimonio. Y es por eso que Marcos incluye ese detalle extra de aquella noche que Pedro jamás olvidó. Un detalle importante al que volveremos dentro de unos momentos. Pero por ahora avanzamos a la segunda escena que podríamos llamar la negación junto a la entrada. Volvemos a Lucas 22, versículo 58, que dice: un poco después, viéndole otro, dijo, «Tú también eres uno de ellos». Y Pedro dijo, «Hombre, no lo soy». Marcos nos informa que Pedro ya se ha alejado del fuego y ha regresado a la entrada del patio. Todavía hay personas reunidas allí. Algunos son siervos, otros simplemente observan lo que está ocurriendo. Y entonces alguien vuelve a señalar a Pedro. Pero esta vez el tono parece diferente. Y es que ya no suena tanto a una burla, sino como a una exigencia, de sinceridad, como si le dijeran, «Vamos, admítelo. Tú eres uno de sus discípulos. Dinos la verdad». Mateo añade aquí un detalle significativo y escribe que él negó otra vez con juramento. Mateo 26:72. O sea, Pedro ya no se limita a negar la acusación, ahora respalda su mentira con un juramento. Es como alguien que jura sobre la tumba de su madre. Él está invocando el juicio de Dios sobre sí mismo si no está diciendo la verdad.
Lucas nos resume aquí toda esta secuencia en apenas 9 versículos, pero los acontecimientos se desarrollaron durante varias horas. O sea, Pedro tuvo tiempo para pensar, tuvo tiempo para reflexionar, tuvo tiempo para dar marcha atrás, pero siguió avanzando en la dirección equivocada. Y ahora llegamos a la tercera escena que podríamos llamar el colapso espiritual de Pedro. Observa lo que sucede en el versículo 59. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Mateo añade un detalle más, y es que Pedro no solamente juró, ahora él comienza a maldecir y jurar. ¿Por qué es que ahora él llega tan lejos? Juan nos da una pista importante, y es que resulta que quien lo acusa esta vez no es un desconocido cualquiera. Juan escribe, uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo. ¿No te vi yo en el huerto con él? Juan 18:26. O sea, tú no eres solo uno de los discípulos de Jesús. Tú eres el hombre que atacó a mi pariente en el huerto. Y de repente esto adquiere otra dimensión. Ahora Pedro no solo teme que lo identifiquen como seguidor de Jesús, ahora podría enfrentarse a problemas mucho más serios. Podrían acusarlo de haber participado en un acto de violencia. Podrían incluso considerarlo culpable de intento de homicidio. Así que ahora Pedro vuelve a sacar palabras que creía haber dejado atrás. Quiere demostrar que no tiene nada que ver con Jesús. ¿Yo seguir a ese rabino? Por favor. Y para probarlo comienza a maldecir, comienza a hablar como el hombre que era antes de encontrarse con Cristo. Y mientras las palabras siguen saliendo de su boca, Lucas escribe al final del versículo 60, enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Ese detalle es muy importante. Lucas utiliza aquí una expresión que apunta claramente a un gallo real. No usa el término que podría asociarse con una señal militar o un cambio de guardia. Pero en realidad Lucas no pone el énfasis en el gallo. Su atención se dirige inmediatamente a algo mucho más impactante. Observa los versículos 61 y 62. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Y con eso llegamos a la cuarta escena que podríamos llamar la mirada que lo dijo todo. Durante varias horas Jesús ha permanecido dentro de una sala rodeado de hombres llenos de odio, que lo insultan y le gritan, lo golpean, se burlan de él. Está ensangrentado ya, cubierto de heridas, pero sigue siendo el Hijo de Dios, sigue teniendo el control absoluto de todo lo que está ocurriendo. De hecho, el texto parece indicar que Jesús ha escuchado las negaciones de Pedro, y ahora él deliberadamente se vuelve y lo mira. Quizás lo hizo a través de una ventana abierta, quizás en ese mismo momento lo trasladaban encadenado por el patio. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que sus miradas se encontraron. Y en ese instante, Pedro recordó sus propias palabras. Recordó aquella promesa llena de confianza, cuando aseguró que jamás iba a negar al Señor. Las palabras apenas han salido de la boca de Pedro. Todavía está allí con el rostro marcado por la frustración, el temor y la negación. Sus maldiciones siguen resonando en el aire. Cuando el Señor se vuelve y lo mira, ¿qué clase de mirada fue aquella? ¿Una mirada de decepción? ¿De tristeza? ¿De enojo? Una mirada que dijera, no puedo creer que hayas hecho esto, Pedro.
Mira, la verdad es que no sabemos exactamente qué expresaba aquella mirada del Señor, pero no creo que haya sido una mirada de ira o de desprecio, porque recuerda que Jesús ya sabía que Pedro iba a fracasar. De hecho, se lo había anunciado horas antes. Pedro, me negarás 3 veces. Y junto con esa advertencia le había dado una promesa, pero yo he rogado por ti. Así que antes de dejar esta escena, permíteme señalar algunas lecciones para nosotros. La primera lección es esta. Recuerda mantenerte alerta ante aquel pecado que estás convencido de que jamás cometerías. Si le hubieras preguntado a Pedro unas horas antes cuál era el pecado que nunca cometería, probablemente habría respondido, cualquier cosa menos negar a Jesús. Y no olvides esto. Solo unas horas antes, Pedro había sacado una espada y se había lanzado contra una multitud armada por Jesús. Lo que nos lleva a una segunda lección. Recuerda que la valentía de un momento no garantiza la valentía en el siguiente. Nunca pienses que eres inmune a caer. Nunca supongas que existe algún tipo de escudo espiritual que te hace invencible. Ninguno de nosotros tiene garantizada la victoria sobre el pecado. Todos somos capaces de cometer pecados que jamás imaginaríamos cometer. Tercera lección. Recuerda que rara vez llegas al pecado sin haber recibido antes varias advertencias. Después de la primera negación, un gallo cantó. Y eso fue una advertencia misericordiosa de parte del Señor. Pero Pedro ya había preparado el terreno para su caída. Horas antes, Jesús lo había invitado a orar en Getsemaní y le dijo, «Orad, que no entréis en tentación». Es decir, prepárate, la tentación viene. Jesús sabía lo que estaba por suceder. Pero Pedro ignoró advertencia tras advertencia. ¿Y te has dado cuenta de que nosotros también tenemos las advertencias de Dios delante de nuestros ojos? Tenemos impresas las páginas de la Escritura y podemos leerlas una y otra vez. La cuarta lección es esta. Recuerda que un pecado suele abrir la puerta a otro. Es por eso que debes confesarlo rápidamente antes de que se extienda. Nadie se levanta una mañana pensando, hoy voy a empezar a vivir una mentira. Hoy me voy a despedir de mi integridad. No, las caídas suelen comenzar con pequeños pasos. Con una pequeña mirada que se prolonga un poco más de lo debido. Con ese primer clic, con esa pequeña tentación de hacer una apuesta. Son solo $5, ¿qué daño puede hacer? Y poco a poco el pecado toma el control. Conozco un hombre que tuvo que sentarse frente a su esposa para confesarle que la adicción a las apuestas por Internet lo había llevado a perder la casa. Hace más de 100 años, el pastor J.C. Ryle escribió, «Cuídate de los primeros pasos del retroceso espiritual, por pequeños que parezcan». Quinta lección. Recuerda que tu testimonio no se determina por lo que dices acerca de Jesús delante de los creyentes aquí dentro, sino por lo que dices acerca de Jesús delante de los incrédulos allá afuera. La prueba de Pedro en cuanto a su compromiso con el Señor no ocurrió en el aposento alto, ocurrió en el patio de Caifás. Y por eso vale la pena preguntarnos, ¿qué decimos acerca de Cristo en una reunión de trabajo? ¿Qué decimos frente a un vecino difícil? ¿Qué decimos delante de un profesor incrédulo o delante de cualquier persona que no comparte nuestra fe? Pero te dejo aquí una última lección. Recuerda la misericordia y la gracia de Jesús. Jesús ya sabía que Pedro iba a cometer ese pecado, y aún así él no lo abandonó. Pedro era ahora un discípulo que había mentido, había jurado falsamente, había maldecido, pero Cristo no lo descartó. Su fracaso no fue definitivo. Sus lágrimas de arrepentimiento
marcaron el comienzo de su restauración. Cuando Jesús resucitó, encontramos un detalle precioso que solamente Marcos registra. Un ángel les dijo a las mujeres que habían llegado al sepulcro: «Id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea». ¿Notaste esas palabras? Y a Pedro. Porque Jesús no lo había desechado, y tampoco te ha desechado a ti, ni a mí. Piénsalo por un momento. El Señor ya sabía que Pedro lo negaría, ya conocía cada una de sus mentiras, y aún así lo amó, y lo restauró, y lo siguió usando. Y de la misma manera, Cristo conoce nuestros fracasos. Él conoce nuestros pecados mucho antes de que los cometamos. De hecho, Él ya murió por cada uno de ellos. Obviamente que surge una pregunta importante, y es que, si la gracia de Cristo es tan grande, ¿por qué no pecar? ¿Por qué no vivir una mentira? ¿Por qué no decir lo que sea necesario para evitar problemas o salir adelante? Pedro conocía la respuesta. Él sabía por experiencia propia que mentir para protegerse no trae paz, no trae una vida mejor. Él sabía lo doloroso que era negar a Cristo para evitar la presión de los demás. Y es por eso que años después les escribió a creyentes que también enfrentaban presión por identificarse con Jesús. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pedro aprendió esa lección de la manera más dolorosa. Así que aprendamos de él. Digamos siempre la verdad y estemos preparados para dar razón de la esperanza que tenemos en Cristo. ¿Qué harás con las oportunidades que Dios te dé esta semana? Gracias por acompañarnos en Sabiduría para el Corazón, una producción de Sabiduría Internacional. Hoy estudiamos la lección titulada La noche que Pedro negó al Señor. Tal vez conoces a alguien que necesita ánimo, dirección o una comprensión más profunda de la palabra de Dios. En sabiduriainternacional.org/compartir encontrarás maneras sencillas de recomendar este ministerio a otras personas. Lo que Dios ha usado para fortalecer tu vida también puede ser de bendición para alguien más. Mi nombre es Hugo Zúñiga y nos encontramos en el próximo programa de Sabiduría para el Corazón.